Ernesto Basterrechea es un bermeano que creía que no tenía enemigos, y uno de los días más tristes de mi vida es cuando comprobé que sí tenía. Algunos perduran todavía, pero yo me resisto, claro. Hay que ir adelante, sobre todo cuando tienes enemigos. Yo tenía 12 años cuando estalló la Guerra Civil Española, año 1936. Conjuro, Tralla, Caudillo... Bueno, yo en Bermeo pertenecía a una familia pudiente, pero claro, cuando eras chaval pues tenías amigos marineros y todo eso, ¿no? Me acuerdo que me compraron la primera bicicleta que entró en Bermeo, una Orbea, y no duró en mi poder ni 7 horas, me robaron, seguramente mis amigos. Y yo entonces me dediqué una semana a ir por el puerto a ver si veía pasar, y le veía pasar pero a toda velocidad. Y al final me dejó en la puerta de mi casa porque él se lo había pinchado, no sé qué. Bueno, pero al fin y al cabo, pues sí, mi padre era abogado y diputado por el PNV en las Cortes de Madrid, pues con la minoría vasca, con José Antonio Aguirre, con Irujo, en fin, todo aquello, creo que eran 7. Bueno, oye, pues en Bermeo, no sé por qué, decidieron que teníamos que ir a examinarnos de bachiller. Yo estaba en segundo año, 12 años. Ya me había escapado una vez de casa, porque los hermanitos de la Mené no tenían consistencia, o yo creía que no tenían, como para educarnos. La hazaña y la emoción de no acudir a clase durante 32 días seguidos sin que reaccionaran los hermanos Lamennais del Colegio de San José de Bermeo. Creo que acerté, porque no nos educaban realmente. Y entonces con un hermano mío y con otro chico nos escapamos de casa con la idea de ir a Nueva Zelanda, que no sabíamos si estaba a la salida de Bermeo, a la derecha o a la izquierda del camino a Bilbao. Total, que una escapada de casa, después de 30 días de no ir al colegio, pues era bastante grave. Y la escapada famosa hasta Nueva Zelanda duró 6 horas. Nos localizaron en el puerto ahí de Sollube, y nos dieron a mi hermano y a mí una paliza de esas, quiero decir que es de tono medieval. Pero al otro compañero, a Javier Zumalave, pues no le pegaron. Le dije, pero ¿cómo así? ¿No te han pegado? No, porque en mi casa somos republicanos. Joder. Digo, yo digo, aquí los únicos los que pegan son los del PNV. En casa somos republicanos. Joder. Estalló la guerra famosa y había un consejo, era que los niños y las mujeres y tal, pues, con sus hijos salieran afuera. Para al fin y al cabo eran bocas para comer, ya había empezado las restricciones, ¿no? Y salimos pronto hacia Don Ivane, y ahí pues es donde vivimos
la guerra como un tema único. Yo me acuerdo que no nos importaba nada de lo que pasaba en el mundo, sino los partes de guerra que se podían oír por las emisoras, ¿no? Y algunos, de vez en cuando llegaban a nuestras manos algunos periódicos. Claro, tú te haces un poco hombre en esa miseria de cosas, en esos dolores, ¿no? Y te haces mucho más juicioso, más capacitado para calcular las cosas, ¿no? Las ofensas. En pocas palabras, ¿cómo le explicarías a tu nieto? La guerra civil es lo más terrible que puede darse en un pueblo. Y hay grados de sufrimiento. Los que vivieron directamente, los que vivieron en su juventud, los que ahora viven en los recuerdos, y ahí he visto que netamente están marcadas esas situaciones. Aquí en casa, pues a mí me escucha muchas veces, y con el libro pues me escuchan lo que para nosotros supuso de ruina, pudimos salir a tiempo para que a mi padre no le fusilaran. Fuimos de los que nos escapamos también de la Gestapo, que en Francia, por medio del cuñado de Franco, tenía en su poder listas de políticos antifranquistas, a muchos de los cuales les cogían y les llevaban a España, y allí, pues bueno, incluso les fusilaban. También viví la estampida de miles de personas de los pueblos de Euskadi que se escapaban de las tropas de Franco que iban ocupando, de ibarreses, de toda esa gente, y como en la calle de Gambetta, Ruy Gambetta de San Juan de Luz, nos encontrábamos todos y nos abrazábamos sin conocernos, y yo me abría a la vida en ese momento, ¿no? En donde la guerra civil estaba como un mazazo tremendo, cortante, en la vida de muchos de nosotros. Un barco de guerra, que viene un barco de guerra, gris, metálico, severo de líneas, apareció deslizándose silencioso por detrás del promontorio de la mina en punta. Todos sufrimos, todos perdimos, incluso a familiares. Una hermana mía murió a consecuencia de un viaje tremendo que hicimos hasta América. Es verdad que pronto pierdes tu niñez y te haces un joven, pues muy consciente de las cosas, todo lo que te rodea es verdad. Salimos allí a San Juan de Luz, de allí le llamaron a mi padre para que se ocupara de la delegación vasca en París. En París tuvimos la suerte de coincidir con una exposición maravillosa, que era la Exposición Mundial de las Culturas del Mundo. Allí también fue eso un empujón
en mi forma de pensar, porque de pronto pues allí estaban todas las culturas de África y de Asia y de Europa, y aquello, claro, me quedó inolvidable, aquella exposición de ese nivel, pues conociendo el nivel, los niveles, es cuando puedes tú alcanzarlos, ¿no? Y claro, aquello me produjo un temblor especial, vamos. Pude ver el Guernica de Picasso. Tuvimos mucha suerte de coincidir en la magna exposición universal de aquel año en 1937. Se celebraba en París, un conjunto esplendoroso de cientos de pabellones de pueblos y culturas del mundo. El pabellón de España fue el de la República y los gobiernos de Euskadi y de Cataluña, pues Francia mantenía por entonces unas relaciones diplomáticas ajenas al hecho de glorioso alzamiento del general Franco. Este drama tiene que estar pintado por un artista vasco, y entonces le eligieron al bermeano, al pintor José el que ha pintado el mural ese en Bermeo. Aquí está. Nombrado coordinador del tema, mi paisano y pintor José María Ucelay fue a Biarritz para hablar con Arteta, que estaba acogido en la mansión de un magnate vasco de fortuna filipina, Gamboa, quien le tenía circunstancialmente hospedado en su casa mientras preparaba su viaje a México. Imposible, no puedo, ya tengo tomados billetes de avión París a México, con mi mujer para irnos a México, le contestó Arteta. ¿Pero qué estás diciendo? Devuelve los billetes, hombre, ¿no te das cuenta de lo que se te está proponiendo? Protestó Ucelay. No insista, José Mari. Ucelay fue nombrado la persona que tenía que conseguir que Arteta, que era el pintor más importante en aquel momento, vasco, era bilbaíno, sí, Arteta subiera a París para pintar pues el drama de Guernica. Y esto que he leído es lo que pasó. Él estaba ya con el billete a México, fue a México, por cierto, y a los 2 años en coche tranvías, no sé qué, murió. Fue a México porque era íntimo amigo de Prieto. Entonces, en cuanto el otro volvió de Biarritz, subió a París, no tardaron ni 5 segundos en decir, bueno, entonces Picasso. Bueno, fui a ver a Picasso, me contó él, le contó lo de Guernica, no estaba demasiado informado Picasso porque como tanta gente quería estar con él y visitarle con él y tal, él tenía una guardia allí muy rígida que no dejaba pasar a nadie. Y Picasso entonces, a Picasso le montaron en la Rue, en un lugar, y allí montó sus paneles, y no podían estar con él más que 2 personas, Ucelay y un poeta socialista bilbaíno, Larrea, que era amigo de él. Su exnovia, su examante, Dora Maar, iba de vez en cuando a hacer fotografías del proceso de la pintura, que es de agradecerle, porque entre otras cosas se ve lo que le costó a Picasso el pintar el Guernica. Al caballo le cambió de sitio no sé cuántas veces, al toro también, en fin. Y lo de las señoritas de Aviñón,
pues eso es una estafa de los franceses, porque eran las señoritas de la calle Aviñó de Barcelona, donde había una casa de fulanas y donde este era un cliente muy entusiasta. Y claro, y los franceses cambian Aviñó por Aviñón y de repente pues son señoritas de Aviñón. Estaban en París viviendo en la época aquella tremenda de las aperturas estilísticas. Era Durrio, un escultor, no sé si era bilbaíno, creo que sí, que tiene en fuera, un poco fuera, pero muy continuo, al edificio del Bellas Artes de Bilbao, al museo, tiene una fuente muy bonita, Durrio, ¿no? Y Durrio era amigo de Gauguin. Tan amigo de Gauguin que cuando ya dejó a su mujer, sus hijos, ya se fue a las Islas Marquesas, creo, le dejó toda la obra a él. Mujer con un niño y un avión arriba y otro con una escopeta y no sé. O sea, él también pintó. No hubiese valido más que muy poco eso. Pero claro, Picasso, que es uno de los que había reventado el panorama artístico, pues hizo una pintura que nos benefició muchísimo, muchísimo. Porque, qué sé yo, en Japón, por ejemplo, pues a Guernica se le conoce, sí, por el bombardeo, pero sobre todo por la pintura de Picasso. Es una pintura que yo siempre he dicho que es la mejor del siglo XX. En cambio, Ucelay, por ejemplo, pues decía que si hace las manos como pitilines, decía, las manos como pitilines y tal. Y he encontrado bastantes artistas de antes y de ahora. No, voy a corregir, no son artistas, personas que no entienden de arte, que rechazan todavía, rechazan a Picasso. Es increíble, aunque sea por el favor enorme que nos ha hecho, pero no consienten y rechazan pues porque todo lo que no sea figurativo. Porque claro, ya en Picasso nunca he hecho un cuadro abstracto, cuidado, Picasso nunca. Pero claro, hay una deformación, es un realismo agresivo en este caso, y eso pues hay que entender mucho para ver dónde están los valores, ¿no? Pero lo de Guernica, por el tamaño, el gris, sin caer en la cosa agradable de los colores. Él explicó muy poco, muy pocas veces y muy poco. Y yo creo que fue algo una maniobra suya para que se hablara mucho y se discutiera mucho. Por eso Teiza, por ejemplo, tienen una teoría que el toro es España, no sé qué, el caballo es el País Vasco, Euskadi, y cada cual pues se compromete con lo que hace que perdure más viva la obra de Picasso, ¿no? Los artistas que estaban en el pabellón Republicana en París, pues eran los mejores. Muchos de ellos no vivían en España, pero eran los mejores del mundo, entre ellos Picasso.